Muy buenas noches, distinguidos licenciados, es un gusto. Buenas noches, doctor. Gracias, licenciado López, gusto saludarle. Igualmente a todos los compañeros que se están conectando en este momento. Ustedes me dirán si se logra ver lo que se está presentando. ¿Sí se logra ver? Sí, doctor. Ok, Sí, doctor. muy Es bien. correcto, doctor. Gracias. Mientras se termina de conectar los otros compañeros, solamente les informo de que ustedes pueden constatar ya en el sistema de que ya está calificado los trabajos y la participación en el foro y la resolución del examen de toda la segunda unidad. Por lo tanto, vamos al día y estaríamos en esta fecha, la próxima semana, ya dando por cerrada la calificación total de este curso, para que participen todavía en los foros y que envíen sus trabajos de la tercera unidad, porque mientras los trabajos estén enviados a tiempo, pues se tiene la oportunidad de calificarlos con la mayor de las brevedades. Pero si los suben el domingo en la tarde, noche, pues hay que utilizar los días lunes, martes y miércoles para revisarlos, ¿verdad? Entonces, si los suben a la brevedad, se los agradeceré porque eso va a facilitar mucho la obtención de la nota final. Ahí se pueden dar cuenta de que ya está actualizado. Pues bueno, hoy tenemos la última sesión, la tercera y última, en donde pues vamos a cerrar conversando, que sea un foro conversatorio sobre el alcance de la ley de probidad y responsabilidades de funcionarios y empleados públicos. Esta, como ustedes se pueden dar cuenta, es del 2002, tiene 18 años, ha cumplido su mayoría de edad esta ley y hoy vamos a tratar de establecer si la misma ha tenido el efecto esperado por el legislador o bien si la Contraloría General de Cuentas está haciendo el mayor de sus esfuerzos porque ésta se respete, o bien si los empleados o funcionarios públicos a los cuales les aplica esta ley la están cumpliendo. Y hoy nos vamos a dar cuenta que si leyes como esta fueran aplicadas por los entes encargados de la misma, muchas de las situaciones que hoy por hoy estamos viviendo en el acontecer nacional se podrían evitar y podríamos dejar un escenario más transparente, más digno a lo que como país necesitamos. Resulta que esta ley tiene sus propios objetivos, ¿verdad? Tiene en términos generales 4 objetivos. Es importante escudriñar primero los objetivos porque al momento que venga la interpretación tenemos la facilidad de tratar de comprender cuál es el alcance del legislador al momento de emitir esta ley. El primero de los objetivos que tiene esta ley es crear realmente normas y procedimientos de transparencia. ¿Para qué? Para el ejercicio de la administración pública. Pero ¿cuál sería el objetivo principal? Precisamente que se respeten las normas tanto constitucionales como legales en el ejercicio de la función pública. Acabo de cerrar un curso con empleados y funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria y precisamente les hacía el mismo comentario de la necesidad que existe, la preocupación que debe de existir, porque todos los empleados y funcionarios públicos conozcan la Constitución, que aprendan de la Constitución, porque nos podría resolver muchas dudas y nos podría evitar tantas complicaciones que en el día a día surgen en el acontecer de la administración pública. Todo funcionario público debiese de conocer la Constitución, ¿por qué? Porque si la conoce va a aprender a protegerla. Uno de los objetivos de esta ley es precisamente que se respeten esos preceptos constitucionales y legales que tienen que ver con la administración pública. Número 2,
va a un tema de lucha contra la corrupción. Si le queremos poner el título que se utiliza ahora en redes sociales y medios de comunicación, ¿va? Lucha, ¿qué es esa lucha contra la Constitución? Pues más que todo son tener actitudes que precisamente busquen evitar ese estigma o esa percepción, mejor dicho, esa percepción más que estigma, esa percepción que se tiene respecto a la administración pública, en donde pues el gran grueso de la población percibe de los administradores públicos personas ligadas frontalmente con actos de corrupción. Hay puestos que tienen un reconocimiento, una remuneración en salario de tal magnitud y resulta que se dan una vida muy alejada del perfil financiero que debiera de tener, ¿verdad? ¿Quién mira eso? Es de manera selectiva, cuándo ponerle atención, cuándo no. Son de los cuestionamientos que se hace en la población, que precisamente tenemos esa percepción de corrupción. Pero bueno, precisamente el segundo objetivo que busca esa ley es evitar que haya un desvío de los recursos del Estado en perjuicio de los intereses del Estado en la colectividad general, porque mientras más mal uso exista de los recursos del Estado, pues va a ser un Estado menos eficiente, es un Estado que va a tener menos probabilidades de hacer inversiones, hacer gastos de inversión, y se vuelve ese Estado que incomoda mucho mantener, ¿no? Vemos noticias todo el tiempo de que se aprueban bonos, que se aprueban contratos, que no se supervisaron ciertas obras, tantas cosas que ponen en seria complicación las finanzas del Estado precisamente por estas conductas que esta ley trata de evitar. Tercera, pues establecer mecanismos para que todos aquellos empleados y funcionarios que tengan dentro del ejercicio de sus cargos manejo de cosa pública, pues que exista un control patrimonial sobre ellos para ver su perfil, ¿verdad? Si el perfil no varía, como yo les mencionaba. Al final de la ley está lo de la declaración jurada patrimonial, que lo que busca es eso. La declaración patrimonial no es solo cumplir con presentar un papel a la Contraloría, pues, tiene un alcance mucho, mucho mayor. Y pues principalmente tiene como cuarto objetivo, pues prevenir todas esas conductas que puedan calificarse como provechosas precisamente de la posición en la cual se está ejerciendo algún tipo de cargo. La naturaleza de la ley, la propia ley dice que es de orden público y de observancia general, por lo tanto, esta no va dirigida a un segmento de la población, sino que va dirigida a toda la población. ¿Quiénes son los sujetos con responsabilidad en las infracciones y sanciones o bien con las prohibiciones y obligaciones que establece esta ley? Pues todas aquellas personas, no importando la forma o la formalidad que se dé, una vez esté investida de funciones públicas, están obligados a atender esta ley. Obviamente va dirigida principalmente a todos que son dignatarios, a aquellos empleados y funcionarios o a aquellos que le prestan servicios al Estado. ¿Cuáles son el objeto de que esta ley busca proteger? Pues ese objeto se le llama el bien tutelado, que ese bien tutelado va a ser todo aquello que forme parte del patrimonio público. Aquí les hago referencia a normativa tanto constitucional como legal que regula lo relacionado a el patrimonio del Estado. Y si nos vamos al artículo 121 constitucional, cuando habla de los bienes del Estado, enumera del inciso A al inciso H todos aquellos bienes que se consideran que forman parte del Estado. Algunos muy generales y algunos que son de mayor interés para nosotros atendiendo al curso que hoy estamos teniendo. Y yo me refiero principalmente al inciso G del artículo 121, que se refiere que los ingresos fiscales y municipales
así como todos los de carácter privativos que las leyes asignen a las entidades tanto descentralizadas como autónomas. Podemos darnos cuenta de ahí que el recurso dinerario es uno de los principales que trata de proteger como bien tutelado esta ley. Y si nos vamos a lo que regulan los artículos del 457 al 459 del Código Civil, hay una casi repetición o desarrollo de los bienes del Estado que están regulados en el artículo 121 constitucional a los que están enlistados, bueno, o están numerados, perdón, están enumerados del artículo 458 al, perdón, 457 al 459 del Código Civil. Entre esos podemos resaltar precisamente en el artículo 459, en el numeral 3, que menciona nuevamente todos los ingresos fiscales y municipales. Por lo tanto, podemos ver replicado todos los bienes que establece la Constitución, lo que también regula el Código Civil. También menciona como bienes tutelados todo aquello que venga producto de la colecta pública. Resulta que normativa respecto a la colecta pública no existe normativa reciente. Existe un decreto de tiempos de Peralta Azurdia, que es el que regula lo relacionado a las colectas públicas y que refiere a que tienen que ser autorizadas por el Ministerio de Gobernación. Entonces, el Ministerio de Gobernación las autoriza y envía a un notario que levante acta de lo que al final se recaudó y luego se despreocupa de todo esto, ¿verdad? Entonces, para todos aquellos que desean realizar algún tema de investigación, ya sea en esta maestría o en otra que estén por cerrar o podría ser en una de doctorado, realmente una investigación respecto al alcance normativo que existe sobre las colectas públicas, porque podemos ver muchas organizaciones que se dedican a realizar o que tienen como naturaleza la realización de actividades sociales que se dedican a la colecta pública y que requieren de una mayor supervisión, ¿no? Tomando en consideración que estas muchas veces manejan dinero público o bien que reciben supuestas donaciones de empresas privadas, que estas donaciones son deducibles del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, hay una propensión por la creación de este tipo de organizaciones que, si bien es necesaria la labor social en Guatemala, tiene que ser una labor social que tiene que estar controlada, ¿no? Que tiene que estar, porque si no, resulta ser más que un aprovechamiento de los recursos del Estado. Ustedes habrán escuchado de que existió la intención del presupuesto que iba a ser aprobado para el 2021, asignaciones para organizaciones de los cuales se dudaba del prestigio de las mismas o su real existencia, ¿no? Y es una constante cada vez que se discuten presupuestos de la nación. Algo muy importante que tiene esta ley es que nos aclara cuál es el alcance del término probidad, ¿sí? Y nos menciona que tiene para efectos de esta ley y para Guatemala tiene estos principios. Son varios principios que, veamos, llegan hasta la K. Tal vez si hay alguno de estos, como este material, ya lo tuvieron a la mano para poderle dar lectura. No sé si hay alguno de estos que le llame más la atención. Nos lo comentan o bien, pues vamos a ir escogiendo aquí los que a mi criterio sería más importante que veamos hoy. Por ejemplo, yo me concentraría inicialmente con el A, donde menciona el cumplimiento estricto de los principios constitucionales y legales. Yo reitero mi sugerencia de que le soliciten a sus autoridades capacitación en temas de derecho constitucional, ¿sí? Y posteriormente temas de derecho administrativo. Serían los dos grandes esquemas que es importante que los conozcan,
porque hay normativas que riñen con la Constitución, pero son de exigencia por autoridades administrativas, ¿no? O bien hay situaciones en las organizaciones administrativas que no todas se puedan calificar como actos administrativos. ¿Qué quiero decir? Que no todos tienen consecuencias hacia afuera de la institución. Por lo tanto, no se le puede, si no tiene consecuencias para afuera de la institución, ¿cómo están siendo sancionados o están siendo exigidos de sobremanera cumplimiento de cosas que no tienen efectos hacia afuera, ¿verdad? Hacia los que tienen efectos hacia afuera, lo que se debería de tener mucha más preocupación o atención para no perdernos en situaciones menos importantes. Por lo tanto, cuando estamos hablando de probidad, es que los empleados y funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos respeten lo normado en la Constitución y en las leyes generales, ¿sí? Esa debe ser uno de los principios que guían el encontrarnos en actos de probidad o no. Vean el segundo de los principios, el ejercicio con transparencia. ¿A qué nos podemos referir en ejercicio de transparencia? Y es algo que se le achaca a funcionarios y empleados públicos. Hoy podemos mencionar como, por ejemplo, más que todo por tema de coyuntura nacional, el tema del presupuesto. Vea ese vaivén que existe respecto de cuál va a ser realmente el presupuesto que va a regir para este año. No sé si ustedes ya tienen una postura respecto a eso o si la tienen clara, ¿verdad? Pero si está rigiendo el mismo presupuesto del 2020, se supone que es el que se aprobó con todo y sus ampliaciones en el 2020. Por lo tanto, el presupuesto asciende a 107 millardos. Luego hubo un pronunciamiento, no sé si fue a principios de esta semana o finales de la semana pasada, del Ejecutivo, en donde menciona que va a ser de 94, pero sin embargo, eso no ha llegado a discusión al Congreso, que es el órgano que por disposición constitucional y legal tiene la competencia exclusiva para aprobar un presupuesto de la nación. Resulta que no se entiende si lo que está refiriendo a 94 millardos es a los que ellos estiman que se piensan gastar, pero eso es más que todo una esperanza que le están dirigiendo a la población de que sí lo vayan a cumplir, pero no hay una rigidez como si de una ley sobre lo que tienen que cumplir. Ese vaivén respecto al presupuesto no crea confianza, ¿sí? No crea confianza, dado de que las condiciones o los rubros que fueron aprobados en el 2020 debieron de haber sido analizados y readecuados en el 2021. Recuérdense que uno de los principios presupuestarios es el de anualidad. El presupuesto 2020 estaba diseñado para las condiciones 2020. El 2021 tenía que tener un presupuesto diseñado para las condiciones 2021. Entonces, si se dan cuenta, el actuar de los altos funcionarios del Estado precisamente no están cumpliendo con preceptos constitucionales, sino que no lo están ejerciendo con el ámbito de transparencia. Que tanto cuesta, ¿verdad? Pero es que la transparencia es más difícil cuando se miente. Es muy difícil ser transparente cuando estás mintiendo. Como por ejemplo cuando se creó aquella frase de dónde está el dinero que fue del 2020, que ustedes recordarán. Y la forma de responder de las autoridades respecto de dónde está el dinero, dijo, ¿no? Son ejemplos de cómo la transparencia puede venir a afectar la percepción ciudadana respecto a sus autoridades.
Bueno, la preeminencia del interés público sobre el privado, sabemos que así es. El interés general tiene que prevalecer sobre el particular. Está claramente establecido en la Constitución. Prudencia en el uso de los recursos. ¿Cómo medir la prudencia en el uso de los recursos, verdad? Cuando es una constante de que ofertas en las licitaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo hablamos de prudencia cuando es evidente que el precio que le venden al Estado es muy superior a lo que se vende en el mercado o que se puede conseguir en otras realidades, ¿no? Veamos, miren, promoción de la transparencia está nuevamente acá. Entonces, si la autoridad máxima no es transparente, ¿cómo se puede replicar en cuadros inferiores la transparencia, no? Publicitar las actuaciones, apoyo en la labor de detección de casos de corrupción. Digamos, es el día a día, ¿verdad? En donde los actos de corrupción se están conociendo y resolviendo cuando el gobierno de turno ya no está en el poder, ¿no? Porque es muy difícil que un acto de corrupción se conozca y se resuelva dentro del mismo periodo en el cual se está ejerciendo el poder público, ¿no? Se hace hasta 2 a las denuncias que se tengan contra empleados y funcionarios públicos. Bueno, cuando estamos frente a la calidad de funcionarios públicos, ¿verdad? Y esto lo establece el artículo 4 de la ley, y van a ser todos aquellos que van a estar obligados a desempeñar sus funciones, y aquí nuevamente les resalto, con estricto apego a la Constitución y a las leyes. Entonces, resolver sin atender principios constitucionales, pues es ir en contra de nuestros postulados que esta normativa trata de evidenciar. Por ejemplo, emitir un pronunciamiento violentando el derecho de petición o limitando la posibilidad de la legítima defensa podría ser uno de ellos. Antes de pasar al siguiente paso, ¿hay algún postulado, algún principio de probidad que en la experiencia de ustedes haya sido o sea el que constantemente como institución están tratando de alcanzar o al que se le da mayor relevancia? ¿Cuál ha sido su experiencia respecto a estos principios de probidad? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Pues yo pienso que nuestra institución trata de aplicar todos los principios, pues, pero en lo personal, en lo que se refiere al ejercicio de la función administrativa con transparencia, ¿verdad? La Contraloría, pues, trata de que todas sus instituciones que son sujetas a fiscalización, pues, rindan cuentas, ¿verdad? De cuáles son sus ingresos y sus egresos, ¿verdad? En el caso de instituciones de gobierno central, y de igual forma municipalidades, ¿verdad? Entonces, el hecho de rendir cuentas es lo que va a proporcionar siempre la transparencia en el ejercicio de la administración pública. Solamente, gracias. Gracias, licenciada Cindy, ¿verdad? Así es, doctor. Gracias, licenciada Cindy. Una pregunta, ¿en qué unidad está usted? Yo trabajo en la Delegación de Fiscalización en Chiquimula como asesora jurídica. Ah, ok. Perfecto. Doctor. Sí, me había mencionado el otro día que estaba como asesora jurídica, ¿verdad? Así es, pero Okay. tuve la oportunidad de trabajar más de 10 años en el área administrativa. Entonces ahí okay. pues
se podía recepcionar lo que era la rendición de cuentas, ¿verdad? De las instituciones, tanto gobierno central, municipalidades. Doctor, buenas noches. Excelente, gracias, licenciada Cindy. Buenas noches, licenciado Bayron, bienvenido. Gracias, mucho gusto a todos. Buenas noches y buenas noches, doctor Luis Fernando. Yo quería agregar un poquito con relación a los principios de probidad. En las labores que yo realizo diariamente, tengo que revisar los análisis que los compañeros realizan. Yo estoy en la dirección de monitoreo y nuestra función es proporcionar los insumos posibles, digamos, probables hallazgos que pudieran haber en todo lo que publican en el portal de Guatecompras, pero realmente lo que nos basamos bastante con los preceptos constitucionales, ¿verdad? Siempre tratamos de ver que también nuestros análisis vayan apegados a lo que establece la Constitución, porque a veces, pues de verdad, como ciudadanos, a veces nos extralimitamos un poco más allá, quisiéramos que las cosas fuesen, digamos, a nuestra manera empírica. Sin embargo, si eso no va pegado a preceptos constitucionales, no tendría validez. Entonces, considero que uno de los principios principales que nosotros en nuestra área le damos mucha importancia y prioridad son los preceptos constitucionales, como está en la literal A de los principios de probidad. Gracias, doctor. Excelente, Lick, y precisamente en el orden de prioridades, ¿verdad? Podría concluir o podría mencionar que precisamente el cumplimiento de los preceptos constitucionales debería ser el primero, ¿no? No podemos pasar a los siguientes sin tener garantizado el primero, porque si el primero no se tiene garantizado, pudimos haber hecho muy buena la gestión siguiente, pero si riñe con algún principio constitucional, pues no va a tener mayor éxito en una siguiente etapa procesal. Por ejemplo, que se violente el derecho de petición, que era lo que yo les mencionaba, o el de la legítima defensa, que sería otro, ¿verdad? ¿Alguien más que quisiera? Gracias, licenciado Byron. ¿Alguien más que quisiera agregar? Gracias. Gracias, licenciado o doctor Luis Fernando. Fausto Antonio, para servirle. Licenciado Fausto, bienvenido, buenas noches. Gracias. Como lo dijo la licenciada abogada y notaria, el principio de transparencia, y a partir de esta administración que se empezaron a publicitar los principios de integridad, eficiencia y transparencia, con el ánimo de cumplir, como usted muy bien lo dijo, y lo dijo el profesional que acaba de intervenir, el cumplimiento de los preceptos constitucionales, toda vez que se entrega el informe de Contraloría General de Cuentas hacia el Congreso de la República en el mes de mayo. El año pasado, como muy bien todos es de su conocimiento, hubieron ahí situaciones que pudieron haber perjudicado la entrega del informe en el mes de mayo. Y hubiera sido la primera vez que no se cumple con el precepto constitucional. Sin embargo, ahí sí que con toda la participación de todos los auditores y las autoridades involucradas en el trabajo con transparencia, se logró el cumplimiento del precepto constitucional entregando el informe ante el Congreso de la República. Entonces, ahí vemos el primer principio establecido en la Ley de Probidad, al cual Contraloría General de Cuentas le da el cumplimiento correspondiente. Gracias, doctor. Excelente, licenciado Fausto, y pues felicitaciones al buen trabajo realizado, y pues precisamente la entrega de este informe no tiene como finalidad únicamente la ritualidad de la entrega del informe, sino que el mismo refleje de que la institución cumplió a cabalidad con el mandato por el cual ha sido creada y se le ha dotado de competencias suficientes para que realice su labor. Felicitaciones, licenciado. Pasando al siguiente tema, que es respecto a la posibilidad de optar a los cargos públicos. Ustedes habrán escuchado o escucharán con frecuencia de que las personas, cuando se les aborda
para conocer la razón por la cual están optando a un cargo público, son enfáticos al decir que tienen el derecho para optar a los cargos públicos, ¿sí? Tienen el derecho, tienen el fundamento legal para poder, el sustento legal suficiente para poder acceder a un cargo público. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que esos cargos públicos tienen que ser fundados únicamente y exclusivamente a méritos suficientes. ¿Y cuáles son esos méritos? Que tenga acreditada la capacidad, la idoneidad y la honradez, que es otro tema que entra a discusión. ¿Cuándo podemos hablar de que alguien es capaz para un cargo público? ¿Cómo podemos medir la idoneidad de alguien para el cargo público? ¿Cómo podemos establecer si la persona tiene el mérito de honradez para optar al cargo público? Es una constante en el cual alguien que ha sido nombrado dice, sí, yo tengo la capacidad, yo tengo la idoneidad y soy honrado, pero resulta que dentro de los candidatos que estaban para elegir, habían personas con mayor capacidad o bien con mayor sustento de su actuar honrado. Eso lo convertiría en la persona más idónea para el cargo, pero no necesariamente es la elegida. ¿Cómo medimos realmente que estén fundadas esos méritos de capacidad, idoneidad y honradez? Porque podemos poner como ejemplo, el licenciado Guillermo y su servidor tenemos capacidad porque los dos somos profesionales y estamos sin ninguna limitación intelectiva para poder actuar. Los dos somos honrados porque no hemos estado sujetos ni hemos sido sentenciados por ningún delito contra el orden público, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la idoneidad? Resulta que Guillermo es profesional de las ciencias económicas y yo soy profesional de las ciencias jurídicas. Por lo tanto, si para el cargo de ministro de Finanzas Públicas pidieran que se participara, no obstante que entre los requisitos generales está ser profesional, veamos que los dos somos profesionales, pero ¿quién sería más idóneo para el cargo? Dentro de los dos perfiles que le estoy mencionando. Pues obviamente el licenciado Guillermo, ¿no? Pero si fuera un cargo, por ejemplo, de director de migración, por decirlo de alguna manera, también se pide como requisitos ser profesional y no demostrado dignidad y honradez. Pues bueno, Guillermo es capaz y honrado, pero resulta que por ser yo de las ciencias jurídicas, pues tengo mayor idoneidad para el cargo. ¿Me explico? Entonces, para mí que estos tres méritos de los que se hablan no son tirados al aire, como podemos mencionar, sino que se tienen que medir al momento de la designación de los funcionarios, aquel que tenga mayor capacidad, aquel que tenga mayor idoneidad y aquel que tenga mayor honradez. Y así, yo les cuento también por experiencia propia en las dos participaciones que he tenido para un cargo público. Resulta que en ambas participaciones los elegidos finalmente incumplieron con presentar una declaración jurada que podría advertir de cualquier caso de riesgo en el proceso. No lo presentaron, sino que lo presentan cuando ya están nombrados. Entonces, y resulta de que en ambos casos contaban con denuncias penales y como no presentaron la declaración, quienes elegían no fueron advertidos de esas circunstancias y aún así fueron nombrados, ¿no? Y entonces, pero cuando emiten el nombramiento dice ha sido nombrado por su capacidad, idoneidad y honradez, ¿sí? Pero no dicen cómo esas fueron superiores al resto que estaba con opción al cargo. Les menciono estas situaciones porque es una constante que la percepción del ciudadano sea de considerar que no los mejores perfiles son nombrados para los cargos públicos, sino por otro tipo de circunstancias que
no se dicen abiertamente porque justifican de manera muy, muy general. Entonces, por eso podemos voltear a ver quiénes son nuestros ministros, quiénes son nuestros gerentes, nuestros directores, ¿verdad? Y van a ser más personas cercanas al poder de turno que aquellos que realmente gocen de estas tres cosas que estamos hablando acá, miren. De estas tres situaciones. Podemos poner como ejemplo el caso de la extinta comisión presidencial, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El centro de gobierno. ¿Sí? No sé, vieron que creó un rechazo de buena parte de la población, por no decirla que toda, ¿verdad? Porque no se conocía a alguien que pudiera, a excepción de quien nombró, de la capacidad, idoneidad y honradez de las personas que dirigía el centro de gobierno. No obstante eso, manejó dinero público por un año y por una cantidad considerable. ¿Sí? ¿Será que no existía otra persona con mayor capacidad, mayor idoneidad o mayor honradez? Vean los cargos de los ministerios. Realmente los cuadros técnicos están en los viceministerios y el cuadro político está en el ministerio. Eso es políticamente correcto, entre comillas, ¿verdad? Pero es legítimo, es legal para ser funcionario público. ¿Sí? ¿Cómo es eso que el viceministro tiene mayor capacidad y es más idóneo al cargo que el propio ministro y es aceptado? ¿Sí? ¿Qué opinión les merece? Esto es algo que se da con más frecuencia. Realmente se revisa o la Contraloría ha revisado los procedimientos de designación de funcionarios y empleados públicos. Porque si lo realiza la Contraloría, a mí me parece extraño de que no se conozca, por lo menos públicamente, alguna auditoría sobre ese procedimiento de designación y que haya tenido un informe de resultado de la misma, ¿no? ¿Alguien ha tenido una experiencia respecto a esto o tiene algún comentario que realizar? Doctor, buenas noches. Dios le bendiga. Buenas noches. Una consulta. Ahí prácticamente no quedarían dentro de las responsabilidades, por ejemplo, una responsabilidad administrativa o una responsabilidad civil. Sí, claro. Y más adelante vamos a ver que encaja dentro de estas responsabilidades, pero también encajaría en ilícitos penales. ¿Sí? Hay normas penales en específica que va en contra de aquellas autoridades que hagan nombramientos ilegales. Y aquellos nombramientos ilegales son aquellos que se realicen sin cumplir con los requisitos que establece la ley. Y resulta que uno de los requisitos era, por ejemplo, honradez, y nombran a alguien con denuncias penales o procesos abiertos, o bien nombran a alguien careciendo la idoneidad para el cargo. Son nombramientos ilegítimos, ilegales, que tienen sus consecuencias penales, Guillermo. Igual es como sería una responsabilidad subsidiaria, ¿verdad, doctor? Es que puede haber más de una responsabilidad, Guillermo. Puedes tener responsabilidad administrativa, puedes tener responsabilidad civil si con tu acto causaste daños, ya sea a los recursos del Estado o a particulares, o bien puede tener responsabilidades penales. Si se dan cuenta, este tipo de actitudes se hace en evidente abuso de autoridad. En los casos que yo les menciono, incluso han alterado el procedimiento con tal de ir favoreciendo a la persona que realmente ha sido elegida. Eso es actuar con evidente abuso de autoridad, ¿no? Entonces, mi recomendación es que dentro de los programas de fiscalización que se creen, se programen la revisión de los procedimientos de nombramiento de las autoridades. Veamos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Edwin. Bienvenido. Gusto en saludarle. Buenas noches, compañeros. ¿Cuál? Solo recordemos, doctor, de que la Constitución Política de la República
tiene lastimosamente requisitos mínimos para optar a un cargo público, dígase de ministros, presidente de la República, alcaldes, y muchas veces, como usted bien lo dijo, son situaciones políticas, ¿verdad? Y que vienen a reñir con la normativa. Entonces, muchas veces vienen colegas suyos y buscan esas deficiencias en la ley y se agarran siempre de la Carta Magna, ¿verdad? Y dicen de que no es necesario cumplir con los requisitos que la ley establece, en virtud que la Constitución limita esos requisitos o los excluye, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, igual, por más que uno quiera como fiscalizador ver todas estas situaciones, siempre legalmente nos entrampan de ese lado y todo posible hallazgo, posible deficiencia que se detecte va a ser votada en una discusión de hallazgo, ¿verdad? Porque la Constitución Política de la República los ampara. No obstante, como le indicaba, son situaciones políticas, ¿verdad? Solamente, Sí, doctor. sí, Lick, y le agradezco su intervención porque es la realidad, pero da la oportunidad para que escudriñemos un poco más. Recordemos que todos los derechos Solamente un que comentario. establece la Constitución no son ilimitados. Los derechos que establece la Constitución son limitados y son limitados por la propia ley. Entonces, si bien hay algunos requisitos generales que establece la Constitución, pueden haber algunos requisitos específicos que establece la ley. Y una vez estos no riñan con los constitucionales, tienen que hacerse valer. En este caso, muy decisión política puede ser, pero si está demostrada la falta de idoneidad de la persona para ejercer el cargo, el nombramiento tiene vicios en el mismo. Hubo una situación en la historia democrática reciente en el cual un ministro de finanzas, por ejemplo, era una persona que era un mecánico antes de ejercer el cargo, ¿verdad? ¿Te recuerdan de ese caso, verdad? Imagínense, iba a ser el encargado de la política fiscal del país. Entonces, ajá, y obviamente era directa la falta de idoneidad para el cargo. Y el punto está en que el gobernante de turno no es monarca, no vivimos en una monarquía, sino que vivimos en una democracia representativa, ¿no? Entonces él no tiene un poder absoluto. Se tiene que regir a la Constitución y a las leyes del país. ¿Por qué? Porque recordemos que estas personas que podemos o podían tener un vicio de idoneidad van a manejar recursos públicos. Doctor. ¿Sí? Perdón. Recordemos que a veces las normativas de cada entidad no establecen los requisitos específicos para un alto funcionario. En algunas oportunidades dice que se debe guiar por lo que establece la Constitución Política de la República, ¿sí? Pero venimos nosotros como fiscalizadores y nos vamos a los famosos manuales. Pero como los manuales son hechos por ellos mismos, puede ser que el manual ahorita tenga como requisito que tiene que ser profesional, colegiado activo, pero porque quieren poner a alguien de su entera confianza, supuestamente entre comillas, y que no es profesional, hacen un acuerdo, ya sea de consejo municipal, un acuerdo ministerial, de junta directiva, donde vienen y cambian ese manual y le quitan esos requisitos, ¿verdad? Sí. Entonces, venimos y caemos a lo mismo. En el caso de las municipalidades, la famosa autonomía municipal, ¿verdad? Que ellos por autonomía pueden tomar sus propias decisiones y crear su propia normativa, siempre en el marco de la ley, supuestamente, pero son cosas que ellos vienen haciendo siempre a su sabor y antojo, ¿verdad? Sí, sí, Lick, y es por eso que la importancia que Comunidad 3 dejamos el conocimiento y la discusión de esta ley para empezar a darle la importancia que esta ley tiene
en el ejercicio de las funciones que ustedes realizan. Vean entre los impedimentos para optar a cargos públicos y a empleados públicos. Dice que van a tener impedimento quienes no demuestren fehacientemente sus méritos. Por lo tanto, estos tienen que estar acreditados, tienen que estar documentados. Y la falta de esta documentación fehaciente hace de que ese nombramiento tenga impedimento. ¿Cómo va a ser la idoneidad? Es que usted no tenía que haber sido nombrado porque resulta que el licenciado Edwin Saavedra acreditó mayor experiencia en cargos similares. El licenciado Edwin Saavedra acreditó mayor academia. Resulta que el licenciado Edwin Saavedra, o sea, una vez hay alguien que haya acreditado mayor capacidad, al hacer la revisión de la idoneidad había alguien más idóneo, porque idóneo quiere decir el mejor para el cargo. El mejor para el cargo no es únicamente aquel que acredita capacidad y que con un título, sino que era el mejor para ese puesto para el momento que se estaba viviendo. Sería muy sano que hubieran ejercicios de fiscalización a esos nombramientos como le menciono, porque en los que yo tuve la experiencia que le menciono, en ambos casos hubieron tachas que se presentaron y resulta que no resolvieron las tachas y nombraron a los únicos que tenían tachas. ¿Verdad? Entonces, ahí hay un abuso de poder en el sentido de obviar el calificar la idoneidad precisamente por privilegiar a alguien. La idea general del conversatorio es precisamente no dejar como letra muerta estos tres postulados, estos tres méritos, porque realmente eso va a permitir que en un cargo público sean las personas más idóneas para los cargos los que lo tengan que cumplir. Obviamente esto siempre va a crear un debate, ¿no? Sí, doctor. Porque, ¿sí? De hecho, perdón, ¿Sí? Si usted se da cuenta, puede ser de que la sociedad civil, Contraloría General de Cuentas, Ajá. o otras instancias digan esta persona no es idónea y no le dan el cargo. Pero vienen ellos e interponen los famosos amparos, ¿verdad? Y vienen con un amparo provisional y les dan posesión al cargo e igual, ¿verdad? Y el amparo provisional se queda empantanado, termina su periodo para el cual fueron electos o fueron nombrados y nunca se resuelven. Entonces le digo, son situaciones siempre que igual se manejan más políticas que otras cosas, ¿verdad? Sí, y es por eso que es bien importante el momento, la coyuntura que estamos viviendo en este momento que se están eligiendo cortes. Porque necesitamos jueces independientes, porque si yo necesito un amparo a mi favor, pues se lo voy a pedir a la sala tal, ¿verdad? Que esa va a resolver a mi favor, ¿verdad? O voy hacia tal juez para que también me crea a favor. Realmente todo es sistémico, ¿verdad, Edwin? Todo esto no es solo de jalar de un lado, sino que los componentes se tienen que agrupar. Necesitamos justicia independiente. Y esa es la otra lucha que se tiene en este momento, pero necesitamos también idoneidad en los cargos públicos. Esto que la sociedad civil hace a veces es porque la sociedad civil tiene la ventaja de que mediáticamente está acompañado, pero el licenciado Edwin en lo particular no lo puede hacer, Luis Fernando Cordero en lo particular no lo puede hacer, ¿verdad? ¿Quién nos va a dar cobertura? ¿Hacia dónde vamos a presentar nosotros una denuncia para que se investigue eso? Lo que no va a hacer es ganarnos enemigos o bien que vengan represalias en contra de nosotros mismos. Es por eso que el Ministerio Público también hace bien, yo se los mencioné el primer día de clases porque precisamente cuando se estudia derecho constitucional hay un segmento que se llama relacionado al poder, ¿verdad? ¿Sí? Y cómo el alcance que tiene el poder. Pasa que el poder no es ilimitado, el poder es limitado. Y para eso tenemos un sistema de pesos y contrapesos en donde esos controles tienen que funcionar. No puede ir el ejecutivo, el legislativo y el judicial en comparsa
porque si no estamos hablando de una dictadura, ¿verdad? Digamos, cada uno tiene sus funciones y tiene que limitar el poder del otro, pero dejamos a un lado ese control del poder que hacen las entidades periféricas, y la Contraloría es una unidad periférica del control del poder. Y lo que hace la Contraloría es precisamente controlar el poder público relacionado con el manejo de la cosa pública y también con la garantía de idoneidad, que no se violente la probidad. El Ministerio Público es otra unidad periférica del control del poder, y el Ministerio Público tiene que hacer una persecución penal objetiva y no plegarse a ninguno de los otros poderes. La Corte de Constitucionalidad ejerce periféricamente otro poder, y es un control del poder judicial. Pero resulta que Guatemala utiliza un sistema de control judicial que es mixto, porque es concentrado y es difuso. Me explico. Es difuso porque la ley establece que además de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de justicia ejercen control constitucional, quiere decir, conocen asuntos constitucionales, tal como sucede en Estados Unidos, que es un control difuso. Pero hay otro poder, que es el suizo, ¿verdad? El austriaco, perdón, que habla de un poder concentrado, en donde ese control jurisdiccional lo ejerce un tribunal especializado que va a velar porque se respete la Constitución, y crean esos tribunales especializados, Corte de Constitucionalidad. Por lo tanto, en los primeros, la Corte de Constitucionalidad va a conocer en una segunda instancia a través de la apelación, o bien en el segundo de los casos conoce en única instancia. Entonces va a depender del caso qué tribunal va a conocer, pero hay que ver que lo que ejercen ellos son control. La Contraloría es control. El Ministerio Público, unidad de control. La Corte de Constitucionalidad, unidad de control. La Junta Monetaria es una unidad de control del poder también. Es cada uno con su espectro de actuar, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente punto, en donde hablan de otros impedimentos para optar al cargo. Yo les dejo aquí la idea, ¿verdad? De que no pueden optar al cargo una vez no demuestren que eran los más idóneos, que eran los más capaces o que eran los más honrados. ¿Sí? Entonces, pero hay otros. Y aquí nos vamos a concentrar por cuestiones de tiempo en un par. Por ejemplo, en el D, quienes no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos o hayan sido inhabilitados para ejercer cargos públicos. Recordarán ustedes el caso reciente de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad que tuvo un cuadro de salud complicado que le estaba limitando el poder ejercer su cargo, pero resulta que él no había sido declarado. Él no había sido declarado como imposibilitado civilmente, ¿sí? Y creó todo un gran debate. Si se le daba posesión a otro y resulta de que únicamente aquel que no esté en pleno ejercicio de sus derechos, ¿sí? O bien que esté inhabilitado, no pueden ejercer el cargo público. Esto se tenía que haber tomado en cuenta para resolver esa situación en particular. Y vamos a ver, tenía dos, pero el otro ya lo perdí por acá. Vamos a ver. Es que este número 1 es similar a lo que estábamos hablando, ¿eh? Que no reúna las calidades o requisitos requeridos para ejercicio del cargo o empleo que se trate. Por lo tanto, esos requisitos y calidades deberían de estar en una normativa previa que los identifique. Abrirlos es para que cualquiera entre. En la reforma, por ejemplo, a la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria de 2016, prácticamente querían en la reforma que cualquiera fuera superintendente, precisamente para hacer esos nombramientos, como les mencioné, y que fiscales fueran nombrados como superintendentes. Gracias a Dios esa reforma
pasó a medias, ¿verdad? Y dejaron, no, tienen que tener una especialización en materia tributaria o aduanera como mínimo, pues. O si no, cualquiera que es abogado se presenta. Igual como para contralor, ¿verdad? Ser contador público auditor y que los miles de contadores públicos que están registrados quieran optar al cargo, ¿no? Tiene que haber ese filtro para la selección, ¿no? Y aquí están los casos que generan responsabilidad administrativa, que era lo que estaba mencionando Guillermo. La responsabilidad que pueden tener los empleados y funcionarios públicos pueden ser administrativas, civiles o penales. Acá están especificadas en este apartado únicamente las administrativas. Por lo tanto, pueden ser sancionados con suspensión sin goce de salario o bien remoción. Y son puramente administrativas. Las civiles es cuando su actuar haya causado daños y perjuicios, como mencionaba, o penales, cuando la situación fáctica encuadre dentro de los elementos tipo que menciona el tipo penal, ¿no? Tienen prohibiciones los funcionarios públicos, hay una diversidad. Aquí solo les remarco unas 2 o 3 que es importante mencionar, y es aprovecharse del cargo. Otra, solicitar o aceptar dádivas de cualquier forma. Una dádiva de cualquier forma, no únicamente a través de un honorario o un pago, ¿verdad? Sino que aceptar cualquier tipo de privilegio a cambio del actuar. Utilizar bienes para cuestiones personales. Ustedes, esto se ve bien frecuente. Yo fui vecino de un funcionario del ejército y olvídense, utilizaban los carros del ejército para sacar a ejercitar a sus perros, ¿no? Y me daba una rabia, ¿verdad? Porque esa gasolina y los miembros de tropa que utilizaba para sacar a ejercitar a sus perros era con nuestros recursos, ¿no? Y después fue nombrado ministro, se lo imaginan, ¿verdad? Luego, utilizar recursos públicos para de cierta manera, hacer un tipo de proselitismo. Mucho ojo al Ministerio de Desarrollo. El Ministerio de Desarrollo tiene en grandes rasgos duplicidad de funciones con la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente. También tiene duplicidad de funciones con algún otro ministerio, principalmente con el de Agricultura. Son aspectos que hay que revisar. El J, utilizar materiales de oficina, ¿verdad? Para efectos personales. Eso es algo que también es frecuente, ¿verdad? Y con relación a terceros, la misma sintonía. Recibir directa o indirectamente beneficios. Y en el tema de la declaración patrimonial, hay 2 aspectos que quisiera mencionar como para cerrar. El principal es el tema de la comprobación. Y aquí ustedes me corregirán si la percepción es diferente a lo que yo les menciono acá. Pero resulta que esta declaración jurada, si es una obligación, una vez encajes dentro de los postulados que hay acá para presentarla, menciona que la Contraloría podrá comprobar lo recabado. ¿Sobre qué criterios va a probar la Contraloría lo declarado? En la mayoría de los casos, o muchos de los casos, las personas en esta declaración jurada patrimonial o aumenta o disminuye a la realidad. El que lo aumenta es porque a mediano plazo tiene la expectativa de tener el perfil que está mencionando que tiene en la declaración jurada, ¿sí? Y el que lo rebaja es porque ya optó un cargo público y quiere presentarse con alguien con un perfil medio en su nuevo nombramiento. Entonces, una propuesta o una idea tirada al aire es que esta norma, en lugar de ser facultativa, debería ser dispositiva. Debería de obligar a la Contraloría a hacer licenciada Heiling, buenas noches, bienvenida.
Licenciada, no se le escucha. Perdón, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, respecto a al tema de la comprobación patrimonial, tengo la bendición de estar en la dirección de probidad y justo vemos lo de las comprobaciones patrimoniales. Es un tema un poquito amplio porque por lo general las auditorías que se realizan en relación a las declaraciones juradas patrimoniales, se da uno cuenta pues de que la mayoría de funcionarios públicos, como usted mencionaba, o declaran más de lo que tienen o declaran menos incluso de lo que tienen. Entonces el objetivo de la auditoría es comprobar, porque al final en la declaración jurada dice que todo el que presenta su declaración declara bajo juramento que los datos que se consignan son verídicos, ¿verdad? Sin embargo, se ha detectado que las cosas no son como se hacen reflejar en la declaración jurada patrimonial. Puede que haya doble intención del funcionario, o sea, ya lo hacen incluso premeditadamente, ¿verdad? Algunos con el objetivo de ocultar algunos bienes o declarar de más, porque ya llevan algo en mente de lo que pueden obtener del cargo que están desempeñando. Pero el objetivo del artículo 24 de la comprobación prácticamente faculta a la Contraloría a hacer esa comprobación patrimonial. Y Es correcto, y ese es mi punto, que la norma es facultativa y no es dispositiva, pero sí es dispositiva cuando hay cesación del cargo, porque ahí sí la norma dice que la Contraloría efectuará el estudio comparativo. Esta norma sí es obligatoria, esa siempre la tienen que realizar. La otra es facultativa, me imagino con ciertos estándares de riesgo que deben de tener en su unidad, ¿verdad, licenciada Rodríguez? En donde podrían hacer el selectivo respecto de quienes cuando ingresan al cargo, pero cuando cesan es dispositiva, es obligatoria, lo debe de efectuar. Este señalamiento se hace por el hecho de que existiendo la Contraloría General de Cuentas con esta obligación, estando la administración tributaria que podría perfilar fiscalmente a la persona y teniendo a la super de bancos a través de la Intendencia de Verificaciones que podría perfilar financieramente a las personas, vemos en redes sociales, vemos en la vida pública o vemos en medios, en investigaciones periodísticas, que personas llevan un perfil de vida que contrasta con el que deben hacer sus ingresos. Y teniendo 3 unidades, que le digo, periféricas de control. ¿Ah? O sea, tienen una razón de ser. Estas situaciones existen. Vemos jueces con mansiones, vemos a comisarios de la policía con viajes a Europa, vemos a personal de aduanas con vehículos de lujo o tenían una vida muy ostentosa y no hay institución en Guatemala que perfile. Aquí en Guatemala incluso ni el Ministerio Público puede perfilarte. El Ministerio Público lo que puede emitir es un documento donde diga si has sido denunciado y si has gozado de alguna medida desjudicializadora, pero perfilar a la persona, salvo a los que están en el registro de personas que son acosadores sexuales o que son pedófilos, por ejemplo, que ya el Ministerio Público empieza a perfilar a esas personas, pero el funcionario público no está perfilado. El Ministerio Público no alimenta un sistema que perfile. La Intendencia de Verificaciones lo hace, pero principalmente lo hace de lo que los oficiales de cumplimiento le reportan, ¿sí? Los oficiales de cumplimiento de las personas obligadas. Ahora la Contraloría, no sé cómo perfilará. Yo sé que la administración tributaria no perfila
al contribuyente. La administración sabe que el licenciado Fausto tiene tantas declaraciones omisas y que tiene tantos vehículos registrados, pero no perfila el comportamiento del área donde él se desarrolla, con quiénes realiza actividades comerciales, qué bancos utiliza. Entonces, el punto central acá es que si no resolvemos estos asuntos, pues van a haber más empleados y funcionarios que con el grado de impunidad, el nivel de impunidad de Guatemala es más del 90%. Entonces, las probabilidades de que te descubran son mínimas. Y si te descubren, que sea sentenciado, mucho menores. Entonces, más empleados y funcionarios pues están muy propensos a incumplir esta normativa y otra relacionada. Damas y caballeros, desgraciadamente el tiempo es limitado para poder discutir esto. Me sentí súper cómodo y a gusto con el grupo de ustedes. Los felicito por la participación en el foro, por las investigaciones que realizaron y los aportes que hicieron aquí en nuestras sesiones. Hoy en nuestro último conversatorio, me despido con el mayor de los agradecimientos por ese respeto que tuvieron por la cátedra. Quedo a sus órdenes en lo que les pueda servir. Tienen en mí una persona a la cual pueden acudir si en algún momento les puedo servir. Dios me los bendiga, les deseo muchos éxitos y les prometo que si cumplen todos con subir las tareas rápido y participar en el foro, a la brevedad posible tienen sus notas y puedan irse a descansar tranquilos de este trimestre. Bendiciones para todos y pasen feliz noche. Bendiciones. Gracias, doctor, Buenas noches, por doctor. sus conocimientos. Buenas noches, doctor. Feliz noche, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Aquí.